Buen día con todos, estimados amigos. Soy el profesor Alejandro Llanos y hoy día vamos a abordar la segunda parte de lo que vendría a ser unidades químicas de masa. Quiero que recuerdes que cuando hablamos de unidades químicas de masa, la palabrita unidades marca una relación con lo que es parámetro de medida, patrón de medición, patrón de conteo. Entonces vamos a calcular la cantidad de masa de los átomos, de las moléculas, hablar del número de moles, hablar de los compuestos químicos, hablar de la composición centesimal, del porcentaje de cada elemento presente en un compuesto dado. Y también vamos a hablar de lo que vendrían a ser las fórmulas químicas. Entonces, sin más que decir, comenzamos con lo que vendría a ser unidades químicas de masa número 2. Vamos a iniciar hoy día hablando un poquito acerca de lo que es la llamada composición. Colocamos acá, composición, ahí está, composición, ¿qué más? Centesimal, centesimal, chévere, chévere, la composición centesimal. Te preguntarás, profesor, ¿y qué cosa es la composición centesimal? Simplemente la composición centesimal nos va a permitir encontrar el porcentaje de cada elemento que está contenido en un compuesto dado. Entonces, cuando hablamos de composición centesimal, esto nos indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. Imagínate que de repente te traen un compuesto o una muestra llamada una muestra X, un analito a estudiar, y te dicen que tú encuentres el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que están contenidos en esa muestra. Vamos a imaginar que tenemos la siguiente muestra, ¿ya? Acá tenemos una muestra, chévere, ahí está la muestra, que contiene de repente un elemento A, contiene un elemento B y contiene un elemento C. O sea, esta muestra está conformada, ¿sí?, por el elemento A, el B y el C. Bacanazo. Tiene 3 elementos presentes. Entonces, si yo encuentro la masa de A, y le sumo la masa de B, y le sumo la masa de C, me daría la masa total, ¿correcto? La suma de la masa de A más la masa de B más la masa de C me da la masa total, obviamente, del compuesto. Esa masa total vamos a asumir nosotros que es el 100%, ¿correcto? Entonces decimos así, la masa total es el 100%. Perfecto. Ahora, si yo quisiera saber de la masa de A, ¿cuánto es su porcentaje nada más de A? ¿Qué tengo que hacer? Una regla de 3 fácil y sencilla. Y despejo, digo, el porcentaje entonces de A sería igual ¿a quién? A la masa de A por 100 entre la masa total del compuesto. Entonces coloco acá masa de A entre la masa total multiplicado todo por 100. Y de esa manera obtengo el porcentaje del elemento A. También lo puedo hacer para B y también lo puedo hacer para C. Ahora, ¿para qué me sirve esto de acá, profesor? Porque de repente, tú como estudiante de química o como químico, en algún momento dado, en alguna empresa, en alguna industria, te traen una muestra, te traen un analito, para que tú lo analices, para que tú lo investigues y encuentres cuánto porcentaje de cada elemento está contenido en ese compuesto, en esa muestra. Imagínate que van a hacer una excavación para extracción de minerales y te traen un mineral que han encontrado en esa zona, en ese lugar, en esa tierra. Y te dicen, por favor, determíname si es que acá hay oro, hay plata, hay cobre, hay zinc y en cuánto porcentaje está. Entonces tú le haces un análisis químico y encuentras que en esa muestra que te han traído hay plata, sí, pero 0,02%. Hay oro, pero 0,37%. Entonces, cuando tú das tu informe, obviamente pues el empresario o las personas encargadas de hacer la inversión para poner de repente una mina en ese lugar, van a decir, uy caramba, acá no hay mucho oro, no hay plata, los porcentajes son de 0,5, 0,3, 0,2, no conviene. Pero si tú en el resultado le dices, mira, ¿sabes qué? Contiene esta muestra un 38% de cobre, contiene un 20% de zinc, un 30% de plomo. Entonces de repente el empresario dice, podemos hacer una mina de cobre, de zinc, podemos hacer extracción. Hay cantidades, hay proporciones más o menos adecuadas. O de repente este mineral contiene 67% de oro. Imagínate, sería un boom, ¿no? Entonces obviamente que ahí sí vamos a trabajar con gusto. Para eso nos permite hacer lo que es la composición centesimal, encontrar el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que están contenidos en un compuesto dado, ya en una muestra dada.
Ahora, vamos a organizarnos un poquito mejor y vamos a hacer una fórmula chévere para poder hallar la composición centesimal. Mira, para encontrar el porcentaje en masa de cada elemento químico, ¿sí? Simplemente tenemos que dividir la masa del elemento, entre la masa total del compuesto. Chévere. Y multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje. O sea, yo aplico esta fórmula súper poderosa y voy a poder obtener el porcentaje en masa de cada elemento con respecto a un compuesto. Comenzamos con la primera pregunta. Dice así: determinar la composición centesimal del agua. Oye, profesor, pero yo recuerdo que el agua tiene una fórmula química que es H2O. Correcto, colócala acá. Sería H2O. Ahora vamos a hallar su masa molar, expresado en gramos. ¿Sí? Colocamos entonces que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, pero son 2 hidrógenos. Entonces sería 2 por 1. Ahí está. Más el oxígeno, su masa atómica es 16, pero hay un solo oxígeno. Uno solo nada más. Entonces colocamos un solo oxígeno por 16. Y hacemos el cálculo. 2 por 1, 2. 1 por 16, 16. 2 más 16, 18. Entonces tenemos un total de 18. Esa vendría a ser la masa del agua, expresado en gramos. 18 gramos, ¿correcto? Ahora, para hallar el porcentaje de hidrógeno que está presente en este compuesto, en esta molécula de agua, tenemos que hacer lo siguiente. Porcentaje de hidrógeno sería igual a la masa del elemento. La masa que está involucrada acá es 2 por 1, es 2. Entre la masa total sale 18. Y a todo ello lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje. Si tú agarras y divides 2, ¿correcto? 2 que te ha salido ahí, entre 18, y eso lo multiplicas por 100, sale aproximadamente 11,11%. Ese es el porcentaje de hidrógeno que está dentro del compuesto llamado agua, ¿correcto? Ahora vamos a hacer lo mismo para el oxígeno. Entonces yo digo, para el oxígeno sería, porcentaje de oxígeno sería la masa que está involucrada de oxígeno. Sería 1 por 16, 16. 16 de oxígeno entre la masa total, que es 18. 18. Y esto lo multiplicamos por 100, ¿para qué? Para llevarlo a porcentaje. ¿Y eso cuánto me sale? Me sale 88,89%. Sí, tú divídelo, compruébalo, 16 entre 18 por 100 me sale 88,89%. Profesor, si yo sumo 11,11 más 88,89, esa suma me dará el 100%. Sí, recuerda que el compuesto que se va a analizar o que se va a estudiar, ¿sí?, está al 100%. Entonces, al 100%, ¿cuánto hay de hidrógeno? 11,11 de hidrógeno. ¿Y cuánto hay de oxígeno? 88,89. A esto se le conoce como composición centesimal. También se le representa como CC, composición centesimal. Algunos papers de química lo ponen como composición porcentual. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplito para que te des cuenta que no es nada de otro mundo. Dice, hallar la composición centesimal del óxido férrico. Profesor, yo recuerdo que cuando me hablan de los óxidos, es la relación que se da entre un elemento químico de la tabla periódica con el oxígeno, efectivamente. Pero me están diciendo óxido férrico, o sea que el hierro está actuando con carga 3 para que sea férrico. 3 pasa a un lado y la carga del oxígeno 2 pasa al otro lado. Entonces la fórmula del óxido férrico es esta de acá, mira. Hierro 2, oxígeno 3, ¿correcto? Esa es la fórmula, ¿sí?, del óxido de hierro 3, perfecto. Profe, ¿cuántos hierros hay? 2, hay 2 hierros, pero el hierro yo recuerdo que tiene una masa de 56. El oxígeno, hay 3 oxígenos, pero el oxígeno tiene una masa de 16. Entonces comenzamos a calcular, a ver, 2 por 56, eso es 112. 3 por 16 es 48. 48 más 112, eso me da 160. ¿Sí? Me da un total de 160. Ya está, listo. Hemos calculado la masa total del óxido férrico, 160. Ahora, ¿podemos calcular su composición centesimal? Sí.
Mira acá, porcentaje primero de hierro. Sería la masa del hierro que involucrada, ¿cuántos son? 112. Sería 112. Entre la masa total del compuesto, que ya la tenemos ahí, que es 160. Y todo lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje. Hacemos lo mismo para el otro señor. ¿Quién sería el otro señor? El amigo oxígeno. Para el oxígeno hacemos lo mismo. Decimos el porcentaje de oxígeno será igual la cantidad de masa de oxígeno obviamente utilizado. En este caso, ¿cuánto sería de oxígeno? Sería 3 por 16, sería 48. Entre la masa total, que es 160. 160 y todo se multiplica por 100. Listo, acá sería 0 y 0 se va. Me queda 112 entre 16. Eso sale más o menos 7, ¿sí? 7 por 10 sería 70. Entonces tendríamos 70%. O sea, la composición centesimal de hierro que se encuentra en el compuesto óxido férrico es 70%. Esto de acá sería 70%. Chévere. Oye, profesor, pero tú sabes que si yo sumo los porcentajes de los elementos contenidos en un compuesto, me tiene que dar 100%. Entonces, al ojo, ¿el otro cuánto sería? El otro sería simplemente 30%. Se acabó. Así de fácil. Ahora, si quieres, corrobóralo y agarra y divide, pues, 48 entre 16. ¿Por qué? Porque 0 con 0 se va. Me queda 48 entre 16, 3. Y 3 por 10, 30. 30%. De esa manera, jóvenes, se obtiene lo que vendría a ser la composición centesimal. A ver, uno más para finiquitar, para que quede claro todo. Me piden acá determinar el porcentaje de agua que se encuentra en el carbonato de calcio decahidratado. Recuerda que el carbonato de calcio es una sal del tipo oxisal, ¿ya? Y si me dicen decahidratado, es que se ha adherido 10 moléculas de agua, decahidratado de 10, o sea, más o menos es así, mira. Carbonato, ahí está, de calcio, punto, que significa que se han adherido 10 moléculas de agua. Listo. Oye, vamos a calcular rápidamente esto de acá, ¿ya? A ver. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que quede claro. Lo hacemos con azulito acá. ¿Cuánto es la masa molecular del carbonato de calcio? Profe, del carbonato de calcio, a ver, 16 por 3, 48. Más carbono que vale 12, 60. Más 40 del calcio, 100. Esto vale 100. Más. El agua, tú la conoces. ¿El agua cuánto vale? Vale 18. El agüita vale 18. 1 por 2, 2 más 16, 18. Pero son 10. Son 10 por 18. ¿Eso cuánto me da? Me da un total de 180. Entonces la masa total sería 280 gramitos. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encuentre la composición centesimal, o sea, la cantidad porcentual, pero solamente ¿de quién? Del agua. Solamente me piden del agua, no me piden de cada uno. Ah, pues más fácil, me piden solamente el porcentaje de agua involucrado. Entonces yo digo, el porcentaje de agua sería, ¿cuánta agua ha participado? En total de agua, 180. ¿Correcto? Entre la masa total del carbonato de calcio decahidratado. ¿Sí? Recuerda que el carbonato de calcio decahidratado tiene un valor. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 280. Este es 280. Y todo se multiplica por 100. ¿Para qué por 100, profe? Para hallarlo obviamente en porcentaje. ¿Y eso cuánto me sale? 64.28% aproximadamente. 64.28%. Y ya encontramos, ¿sí?, lo que sería el porcentaje de agua involucrado en el compuesto de carbonato de calcio decahidratado. De esa manera, jóvenes, fácil y sencillo se obtienen las respuestas. Es más, vamos a encerrarlo acá, ¿ya? Acá salió, mira, 11,11%, chévere. Acá 88,89%, bacanazo. En el caso del óxido férrico, de hierro me salió 70%. Y de oxígeno 30%. Y en el caso del agua me salió 64.28%. Listo. Ya acabamos con lo que es composición centesimal. Tú puedes practicar en tu casa, agarras cualquier compuesto, le calculas la masa total del compuesto y obviamente pues ves cuánta masa involucraste de cada elemento y simplemente haces una división.
la masa del elemento entre la masa del compuesto por 100 para llevarlo a porcentaje y calculas la composición centesimal del compuesto que tú quieras. Puedes trabajarlo con el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el hidróxido de calcio, de sodio, el carbonato, cualquiera, lo que tú desees, pero la cuestión es que practiques. Solamente practicando, obviamente vas a agarrar nivel. ¿Ya? Listo, seguimos. Ya hemos visto composición centesimal, ahora vamos a abordar lo que son las fórmulas químicas. Fórmulas, chévere, fórmulas químicas, las fórmulas químicas. Ya está. ¿Qué fórmulas vamos a ver hoy día? Vamos a ver dos fórmulas principalmente. La famosa fórmula conocida como la fórmula empírica, ¿sí? La fórmula empírica Fe, se la representa así como Fe, es la fórmula más sencilla, la más simple, es la fórmula simplificada. Algunos le llaman la fórmula raquítica. Esta fórmula empírica es la forma más simple de presentar o de representar la proporción de los átomos de un compuesto utilizando números enteros. Ya, recuérdalo, es la fórmula química más simple existente. Ahora tenemos otra fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula empírica, ¿correcto? La famosa fórmula empírica. Ahora tenemos otra fórmula que es la verdadera, la real, la correcta, que se llama fórmula molecular. ¿Cómo se le llama? Se llama fórmula molecular. Esta fórmula molecular se representa como Fm. Ahí está. Es la famosa fórmula molecular. ¿Sí? Es la fórmula verdadera. Es la que me indica el número exacto de átomos de cada elemento que están en el compuesto. Para que lo entiendas mejor. Sí, vamos a hacerlo por acá. Mira este cuadrito chévere y vamos a trabajar con un compuesto conocido. Creo que todo el mundo conoce a la famosa glucosa, ¿sí? Pertenece a la familia de los carbohidratos, ¿correcto? Este glúcido llamado glucosa, que es una hexosa por cierto, tiene la fórmula química que es carbono 6, H12O6. Esta es la fórmula química correcta, la fórmula verdadera, la fórmula molecular de la glucosa. Carbono 6H12O6. Creo que todo el mundo la conoce porque es de fuente inmediata que nos proporciona mucha energía para hacer diferentes actividades, ¿no? Y se encuentra obviamente la glucosa en muchos alimentos. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero la fórmula verdadera? No quiero la fórmula correcta de la glucosa, sino yo quiero simplemente la fórmula empírica. Estamos hablando de una fórmula simplificada. Una fórmula empírica es aquella donde la cantidad de átomos está en la proporción mínima posible. Entonces lo que voy a hacer es simplificarlo. Profe, ¿le puedo sacar mitad? O tal vez tercia. O tal vez sexta de frente. A ver, saquémosle sexta. Todo lo que se puede. Si le sacamos acá sexta, sería simplemente carbono 1, se sobreentiende, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Claro, ahí está. Esta vendría a ser carbono H2O, vendría a ser la fórmula empírica. Como tú te puedes dar cuenta, entre la fórmula molecular y la fórmula empírica, simplemente nos damos cuenta de que es una fórmula simplificada, una fórmula reducida. Oye, pero hay una constante de proporcionalidad. Acá lo podemos darnos cuenta a simple vista de que la constante de proporcionalidad ha sido 6, porque obviamente lo dividimos entre 6. O sea que si a la fórmula empírica lo multiplico por 6, por ese constante de proporcionalidad 6, obtendría acá 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, y obtendría la fórmula verdadera. Ahora, ¿cómo sale esa constante de proporcionalidad? A esa constante de proporcionalidad se le llama K. Y lo puedes obtener de dos maneras bien sencillas. La primera manera es simplemente la relación entre la fórmula verdadera y la fórmula empírica, ¿correcto? Pero una forma más bonita, más interesante, es calculando la masa molecular. A ver, si yo calculo la masa molecular de la glucosa, sería acá, el carbono vale 12 por 6, 72, el hidrógeno vale 1, sería 1 por 12, el oxígeno vale 16 por 6, y sumo sale 180. O sea, la masa molecular de la fórmula molecular, ¿sale cuánto? Sale 180. Y se le va a dividir la masa molecular de la fórmula empírica. La masa molecular de la fórmula empírica, a ver, carbono vale 12, acá hidrógeno 1 por 2, 2 más 12, 14. ¿Y oxígeno cuánto vale? 16. Recuerda que la masa atómica del oxígeno es 16. 14 más 16, 20, 30. Sería 30.
Profesor, ¿cuánto es 180 entre 30? Esto simplemente sale 6. O sea, 6 es la constante de proporcionalidad. ¿Quieres corroborarlo? ¿Quieres comprobarlo? Multiplícalo acá por la fórmula empírica. Sería carbono 6, sería hidrógeno 12 y oxígeno 6. Y me sale la fórmula verdadera. Así de fácil. Uno más, la famosa hidracina. Tú habrás escuchado hablar de la hidracina. ¿Cuál es su fórmula química verdadera? Su fórmula molecular verdadera es N2H4. Esta es la fórmula de la hidracina. Si yo quiero obtener su fórmula empírica, voy a tener que simplificarla. Voy a tener que reducirla manteniendo la cantidad de átomos en la proporción mínima posible. Entonces, ¿le puedo sacar mitad? Sí, le puedo sacar mitad. Y me quedaría así, mira. Me quedaría NH2. Ahí está, bacanazo. Fórmula molecular, fórmula empírica. Profe, quiero hallar su constante de proporcionalidad. Yo sé que su constante de proporcionalidad es 2, porque simplemente le he sacado la mitad. Yo sé que es 2, pero quieres corroborarlo. Entonces sería así. La constante de proporcionalidad sería la masa molecular acá. Oye, profe, la masa molecular de la fórmula molecular sería 14 por 2, 28. 28 más 4 sería 32. Sería 32. Ahora, lo divido entre la masa molecular de la fórmula empírica. 14 más 2, ¿cuánto sería eso? 16. Profe, qué fácil, 32 entre 16, ¿cuánto me sale? 2. Y ya está, encontraste la constante de proporcionalidad. Uno más, el famoso benceno. El benceno es muy conocido y es un solvente orgánico muy utilizado a nivel industrial, cuya fórmula es carbono 6, H6. Profe, si quiero llevarlo a su fórmula empírica, su fórmula simplificada, su fórmula reducida, su fórmula raquítica, simplemente le saco esta y me quedaría así, un solo carbono y un solo hidrógeno. Y para hallar la constante de proporcionalidad también hacemos la misma jugada. La masa molecular del benceno sería 12 por 6, 72, más 6, esto sería 78. Entre la masa molecular de la fórmula empírica, 12, 12 vale el carbono, más 1 el hidrógeno, 12 más 1, ¿cuánto sería? Sería 13. 13. ¿Y esto cuánto me bota? Me bota 6. Entonces, jóvenes, de esa manera hemos encontrado, ¿sí?, lo que es la fórmula molecular, la fórmula empírica y lo que es la constante de proporcionalidad. Ahora sí vamos a resolver unos cuantos problemitas. ¿Cómo se resuelve un problema para poder hallar la fórmula empírica? Primero, me preguntan a mí cuál es la fórmula empírica, pero me dan de dato el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno. O sea, me dan de dato la composición centesimal. Lo primero que tú tienes que hacer, ¿sí?, el paso número 1, es encontrar la masa de cada elemento. Pero, profe, me están dando el porcentaje de cada elemento. ¿Cómo encuentro la masa? Para encontrar la masa, vas a tú asumir como base 100 gramos de compuesto. Se asume 100 gramos de compuesto y dices así, mira, a ver, quiero que te concentres para el carbono, para el amigo carbono, vamos a analizarlo. ¿Cuánto vendría a ser el 80% de 100 gramos de compuesto? Profe, eso es fácil, pues 100 con 100 se va y me queda simplemente 80 gramos. Ah, bacán. Ahora, para el amigo hidrógeno, mira, para el amigo hidrógeno. Para el hidrógeno yo te pregunto, ¿cuánto vendría a ser el 20% de 100 gramos de compuesto? Profe, 100 con 100 se va y me queda solamente 20 gramos. Ahí está, bacanazo. Entonces ya tengo la masa de cada elemento. Ese es el primer paso que tienes que hacer, encontrar la masa de cada elemento. El segundo paso es hallar el número de átomos gramos de cada uno de ellos. Pero el número de átomos gramos es un concepto antiguo, es un concepto ya de hace mucho tiempo. Ahora ya no se llama número de átomos gramos, ahora se le llama número de moles de átomos. Ah, entonces vamos a representarlo por N, ¿te parece? Mucho mejor, ¿ya? Sería así. N de carbono y acá N de hidrógeno. ¿Cómo se encuentra eso, profe? Cuando hablamos de número de moles, en este caso estamos hablando de moles de átomos, sería la masa del átomo entre su masa atómica. La masa del átomo yo la conozco, es 80, ¿sí? Coloco acá 80. Y la masa atómica del carbono es conocida, es 12, ¿correcto? Eso sí, creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es 12. Ya, acá sería la masa 20 y la masa atómica del hidrógeno simplemente es 1.
Profe, operemos. ¿Sí? Vamos a dividir cuánto es 80 entre 20, ¿sí? Cuánto es 80, perdón, entre 12, y eso me sale 6,6. 6,6 y 20 entre 1 me sale 20. Oye, profesor, lo ideal, escúchame bien, lo ideal hubiera sido de que estos dos valores me salgan enteros. Si me hubieran salido enteros, se acabó el problema, ¿sí? Se acabó el problema, ¿sí? Se terminó el problema ahí. Pero lamentablemente me salió uno decimal y el otro entero. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, profesor? La regla dice que si te ha salido decimal, tienes que dividirlo entre el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? ¿6,6 o 20? El menor es 6,6. Entonces tienes que dividirlo entre 6,6. Entre 6,6. Pero profesor, ¿se le divide a los dos? Claro, para que no altere, para que no afecte. 6,6 entre 6,6, eso me da 1. 20 entre 6,6, ¿cuánto me da? 3 aproximadamente, sí, 3, me da 3. Entonces ya tengo los resultados. Tengo para el carbono 1 y tengo para el hidrógeno 3. Por lo tanto, lo ponemos con otro colorcito chévere, ¿ya? Ahí está, por lo tanto, la fórmula empírica será igual. Carbono 1, hidrógeno 3. Hidrógeno 3. Esta es la fórmula empírica, el famoso Chesu 3. Oye, profe, así de fácil. A ver, profe, repítame por favor, porque la verdad que a veces como que me marea un poquito. Ya, volvemos a repetir. Mira, tú quieres calcular la fórmula empírica, ¿ya? Pero te dan a ti de dato la composición centesimal, te dan los porcentajes de los elementos que están, obviamente, como parte de ese compuesto, ¿ya? Pero, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es obtener la masa de cada elemento. Entonces, para ello, siempre vas a asumir como base 100 gramos de compuesto. Y si tú asumes 100 gramos de compuesto, te preguntas, ¿cuánto es el 80% de 100 gramos? 80 gramos. ¿Cuánto es el 20% de 100 gramos? 20 gramos. Ahora, una vez que ya tienes la masa de cada elemento, lo que vas a hacer ahora es hallar las moles de átomos. O sea, lo que antiguamente era los átomos gramos. Ah, profe, las moles de átomos de carbono y moles de átomos de hidrógeno. Y para resolver esto, las moles es igual a la masa entre la masa atómica, si es un átomo, y entre la masa molecular, si es una molécula. Como estamos hablando de átomos, sería entre su masa atómica, que de carbono vale 12, y su masa atómica de hidrógeno vale 1. Profe, 80 entre 12, 6,6, ¿cierto? 6,6, sí, 6,6. Y 20 entre 1, ¿cuánto sería? Sería 20. Profe, como uno de ellos te ha salido decimal, ¿sí? Porque uno te salió decimal, pues, ¿qué vamos a hacer? Te salió decimal. Entonces se divide entre el menor de ellos. ¿Quién es menor, 6,6 o 20? El menor es 6,6. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo entre 6,6. Tanto el primero como el segundo. Y obtengo acá 1 y acá obtengo 3. Eso que he obtenido, esos valores enteros, ya es la respuesta. Simplemente los reemplazo, carbono 1 y hidrógeno 3. Y ya tengo la fórmula que es carbono H3, el famoso Chesu 3. Esta es la fórmula empírica. Y se acabó el problema. Profe, ¿no habrá una forma, una técnica, un truquito más rápido? Sí lo hay, te cuento. Existe una fórmula práctica para poder resolver este tipo de problemas. Lo voy a colocar acá. Número 5. Dice, hallar la fórmula empírica de un alcalino, ya, un alcalino es un hidrocarburo. Un alcalino es un hidrocarburo que tiene carbono e hidrógeno en su estructura, ya, que contiene 90% de carbono y 10% de hidrógeno. Profe, ¿lo puedo hacer de la misma manera? Sí, primero hallo la masa de cada elemento, luego lo divido entre su masa atómica de cada uno, encuentro los valores y si hay que dividirlo entre el menor posible, lo divido y calculo. Esa es una forma. Pero existe un método práctico, un método chévere. Este método chévere es así, mira. Simplemente agarras y colocas el elemento que está carbono, ¿correcto? Vamos a colocarlo un poquito más abajo este carbono. Ya, colocamos acá el elemento carbono. Ahí está, carbono. Pero yo no sé cuántos átomos de carbono hay, así que le coloco X, carbono X. Y coloco el otro elemento, ¿cuál sería? Hidrógeno. Pero tampoco sé cuántos hidrógenos hay, así que le coloca simplemente Y. Ahí está, carbono X, hidrógeno Y. Esta es la fórmula empírica. Lo único que me falta es descubrir cuánto vale X y cuánto vale Y. Si yo descubro cuánto vale X y cuánto vale Y,
Ya obtuve la respuesta. Ahora, ¿qué dato me dan? Que hay 90% de carbono, o sea, hay 90% de carbono. ¿Y qué otro dato me dan? Que hay 10% de hidrógeno. Hay 10%, ahí está, 10% de hidrógeno. Chévere. Pero tú sabes que el carbono tiene una masa de ¿cuánto? De 12. Su masa atómica del carbono es 12. ¿Y tú sabes que el hidrógeno tiene una masa de ¿cuánto? De 1. Su masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces vamos a hacer acá una proporción nada más. Mira, la masa atómica del carbono vale 12, pero hay X átomos de carbono. Entonces sería 12 por X. 12 por X es al 90%. Lo colocamos acá. 12X es al 90%. Así como 1 por I, o sea, simplemente I es al 10%. Es al 10%. Chévere, estamos haciendo una proporción nada más. Algo bien sencillo. Oye, profesor, acá voy a hacer algo bien bacán, mira. Acá le saco 0ava, plin, y acá 0ava, plin. Se fue. Ahora, ¿qué me queda? Me queda solamente 12 entre 9. Entonces le podemos sacar de repente tercia. Si le saco tercia acá quedaría 3, si le saco tercia acá quedaría 4. Ah, mira, qué bacán, profe. Este 4 pasa acá a este denominador, pasa acá abajo. Entonces me quedaría simplemente así, mira. X es A3, como Y es A4. Y ya está. Se acabó. Si quieres enciérralo en una nubecita, ¿ya? Vamos a encerrarlo en una nubecita porque esta es la relación que has obtenido. X es A3 como Y es A4. Por lo tanto, ¿la respuesta cuál sería? Sería así. Tu fórmula empírica es igual a carbono X, X es A3, como hidrógeno es a Y es A4. Hidrógeno 4. Y se acabó. Chévere, chévere. Esa es la fórmula empírica, ¿ya? Mira, acá también te salió tu fórmula empírica, ¿sí? Acá tenemos acá tu fórmula empírica, ¿sí? Salió HSU3 y acá te salió tu fórmula empírica, carbono 3H4. Oye, profe, como son datos distintos, son respuestas distintas, pero lo puedo trabajar de la misma manera o utilizando el método práctico, el método chévere, chévere. Ya depende de ti. Es cuestión de que tú busques lo que más te convenga, lo que más te agrade, lo que más de repente se acomode a ti. Pasamos por acá a otro tipo de problemas. En este problema de acá, que es un problema muy bonito, por cierto, te piden hallar la fórmula molecular. Oye, estamos hablando ya de la fórmula verdadera. Sí, pero profesor, cuando queríamos calcular la fórmula verdadera, hay una forma bien sencilla. Si yo tengo la fórmula empírica, simplemente lo multiplico por su factor de proporcionalidad. Nada más, y al toque nomás sale la fórmula molecular. Perfecto. Pero acá me están pidiendo hallar la fórmula molecular de un compuesto. Y me dan de dato los porcentajes de carbono, oxígeno e hidrógeno. Ah, ya sé ya. Con esos porcentajes yo puedo hallar la fórmula empírica. Y teniendo esa fórmula empírica, lo multiplico por su factor de proporcionalidad y ¡plum! Me sale la fórmula verdadera, o sea, la molecular. Entonces, ¿lo hacemos? Ya, listo, comenzamos por acá. A ver, vamos a iniciar por acá. Digo que tengo 40% de carbono. Sí, entonces colocamos acá el amigo carbono. El amigo carbono. Oye, pero tú recuerda que 40% de carbono, asumiendo, porque se asume como base 100 gramos de compuesto, ¿cuánto sería en gramos? A ver, ¿cuánto es 40% de 100 gramos? 40% de 100 gramos simplemente será 40 gramos. Ya está. Lo mismo hacemos para el amigo oxígeno. Tengo el oxígeno acá, que sería 53,3% de 100 gramos. ¿Eso cuánto me bota? 53,3 gramos. Y lo mismo tengo para el hidrógeno. Para el hidrógeno tengo, a ver, hidrógeno coloco acá, tengo 6,67% de 100 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? 100 con 100 se va, me queda 6,67 gramos. Ya obtuve la masa en gramos. Ah, profe, ¿pareció lo que hicimos acá? Sí, parecido, muy parecido, casi idéntico. Ya obtuve la masa en gramos. Una vez que has obtenido la masa, obviamente, de cada elemento, lo que me falta hallar es el número de átomos gramos. Antiguamente, el número de átomos gramos. Hoy en día, número de moles de átomos, o sea, N. O sea, ahora voy a calcular moles de carbono, moles de oxígeno y moles de hidrógeno, ¿correcto? Eso es lo que voy a calcular ahorita. Pero para calcular ello, ¿qué necesito? Conocer dos cosas.
conocer la masa y conocer la masa atómica. Profe, la masa la conozco, del carbono es 40 y su masa atómica del carbono es 12. Del oxígeno lo conozco, 53,3 y su masa atómica del oxígeno es 16. Del hidrógeno, 6,67 y su masa atómica del hidrógeno es 1. Listo, ya está de cada uno de ellos. Ahora simplemente tengo que operar, nada más. Solamente tengo que operar, dividir y encontrar los valores. Si esos valores por casualidad me salen enteros, bacanazo. O sea, ya con eso es suficiente. O sea, con eso ya acabé. Pero si no me salen enteros, ahí viene un problema. Tengo que dividirlo entre el menor de ellos. A ver, profe, ¿cuánto sería 40 entre 12? 40 entre 12. 40 entre 12 es más o menos 3.33. 3.33. 53,3 entre 16. También sale por ahí. 3.33. Y 6,67 entre 1. 6,67. Lamentablemente no me ha salido ningún valor entero. Todos son decimales. Entonces, ¿qué hago? La regla dice que se divide entre el menor de ellos. Divídelo entre el menor. ¿Quién es el menor? 6,67 o 3,33. Profe, es 3,33. Entonces a toditito lo voy a dividir entre 3,33. Mira, acá me sale 1. Acá entre 3,33. ¿Cuánto me sale? También me sale 1. Acá entre 3,33. ¿Cuánto me sale? 6,67 entre 3,3 me sale 2. Profe, mira, ya tengo los valores enteros. Por lo tanto, voy a ponerlo con otro colorcito. Por lo tanto, mi fórmula empírica saldría carbono 1, se sobreentiende, hidrógeno, ¿cuánto sale de hidrógeno? Hidrógeno 2 y oxígeno 1. Esta es mi fórmula empírica. Esa es mi fórmula empírica. Yo te pregunto algo. Yo quiero hallar la masa molecular de la fórmula empírica. A ver, suma nada más. Carbono vale 12. El carbono, su masa atómica vale 12. El hidrógeno vale 1. 1 por 2, 2. Más 12, 14. Y la masa del oxígeno es 16. 16 más 14, ¿cuánto sale? 30. ¿Sí? ¿Correcto? 12 más 2, 14 más 16, 30. Tengo acá la masa molecular de la fórmula empírica 30. Pero si me doy cuenta en el enunciado, me doy con la siguiente sorpresa, de que acá me dan un dato. Mira, si el peso de 1 mol gramo de la molécula es 180. Tú recordarás cuando hicimos el capítulo anterior, Unidades Químicas de Masa 1, yo te hablé de que 1 mol gramo siempre es la masa molecular expresada en gramos. O sea, si me están diciendo que 1 mol gramos de esta molécula es 180, me están dando de dato, vamos a ponerlo acá, me están dando de dato, me están dando ya. ¿Qué cosa? De que la masa molecular, de la fórmula molecular verdadera, es 180. Profe, entonces puedo hacer algo, mira lo que puedo hacer. Tengo la masa molecular de la fórmula molecular y tengo la masa molecular de la fórmula empírica. Puedo hallar K. K sería 180 entre 30. ¿Y cuánto es 180 entre 30? ¡Mira! 180 entre 30. Mira, ahí lo encontré. ¿Cuánto sale? Sale 6. O sea que K vale 6. Por lo tanto, me piden desde un inicio hallar la fórmula molecular. Entonces lo único que voy a hacer yo es multiplicarle esta constante de proporcionalidad a mi fórmula empírica. Entonces sería así, sería 6 por carbono H2O. Y eso me sale carbono 6, H12O6. Esta de acá es mi fórmula molecular verdadera. Y justo es la glucosa. Carbono 6H12O6, ¿correcto? El famoso glúcido que me da un poder energético muy poderoso. Profe, pasamos al último problemita. Problema 7. Me piden determinar la fórmula molecular. Ah, mira, igual que la de antes, me piden determinar la fórmula molecular. Para un hidrocarburo es un compuesto binario, te cuento. Todo hidrocarburo contiene carbono y contiene hidrógeno. O sea, me piden hallar la fórmula molecular para un hidrocarburo, o sea, un compuesto binario. ¿Sí? Que tiene 80% de carbono y tiene 20% de hidrógeno.
Además me dan de dato, sabiendo que la masa molecular de la fórmula molecular es 30. Ya me dan de dato. Mira qué chévere, este es el dato que me están dando. Oye, profe, ¿trabajo igual que en antes? Claro. Si tú trabajas igualito que acá, te va a salir la respuesta. Es muy similar, es muy parecido. Pero ¿sabes qué? La verdad que este procedimiento como que me aburre, profe. Como que es muy largo, hay que estar calculando. Es un poquito largo. ¿No podemos hacerlo algo así? Aplicando el método chévere. A ver, vamos a intentar practicar el método chévere. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Vamos a poner por este lado para que ustedes puedan apreciar. Tengo carbono y tengo hidrógeno. O sea, sería así más o menos, sería de esta manera. Carbono y X, hidrógeno Y. Es un hidrocarburo. Yo no sé cuántos carbonos hay, le coloco X. Tampoco sé cuántos hidrógenos hay, le coloco Y. Pero lo que sí sé es que el porcentaje de carbono es 80%. Y el porcentaje de hidrógeno es 20%. También sé que el carbono tiene una masa de 12 y el hidrógeno masa de 1. Ahí está. Vamos a hacer una relación sencilla. Si la masa atómica del carbono es 12 y hay X átomos de carbono, sería simplemente 12 por X. 12 por X. Eso es al 80%. Así como 1 por Y sería al 20%. Oye, profe, si le sacamos 20ava, sí, le sacamos 20ava de 30, 100 más plin, acá quedaría 1. Acá le sacamos 20ava, ¿cuánto queda? 4. Oye, profe, acá le puedo sacar cuarta, mira, le saco cuarta, acá queda 1, acá le saco cuarta, ¿cuánto me queda? Me queda 3. Claro, porque 3 por 4 sería 12. Ya está, perfecto. A ver, nos acomodamos por acá. Nos vamos a acomodar un ratito por acá a ver qué sale, ¿ya? A ver qué salió de toda esta jarana de acá. A ver, sería así entonces. X, ya, es a 3, no, X es a 1, como Y es a ¿cuánto? A 3. Y es a 3. Bacán. Y lo reemplazo. Sería así. A ver. Sería así. Sería carbono. X, ¿cuánto vale? 1. 1. Nada más que 1. Se sobreentiende. 1. E hidrógeno, ¿cuánto es? Es ahí. ¿Y cuánto es? 3. Y es 3. Chesu 3. Esta es la fórmula empírica. O sea, ya encontré la fórmula empírica. Entonces, voy a hallar una cosa bien bacán. Voy a hallar acá la masa molecular de la fórmula empírica. Sería así, carbono 12 más 3 hidrógenos, 3 más 12, 15. Masa molecular 15. Pero yo tengo de dato la masa molecular de la fórmula molecular. Es 30. Entonces puedo hallar K. Su constante de proporcionalidad sería la masa molecular de la fórmula molecular entre la masa molecular de la fórmula empírica. A ver, masa molecular me la dan 30 y la masa molecular de la fórmula empírica, la acabo de calcular, es 15, ¿sí? Simplemente 15. Profe, ¿cuánto salía 30 entre 15? Pues es un insulto, profe. Es una ofensa. 30 entre 15 saldría 2. O sea, si la constante de proporcionalidad es 2, simplemente lo multiplico por la fórmula empírica. Entonces sería de esta manera. Por lo tanto, para hallar mi fórmula molecular, sería simplemente 2 por la fórmula empírica. Sería 2 por la fórmula empírica, que sería H sub 3. Profe, ¿y eso cuánto sale? Sale carbono 2, H, 2 por 3, 6. Y se acabó. Y ya tengo la fórmula molecular. Mira, igualito que en antes, ¿no? Sí, igualito que en antes. Acá también yo quería hallar, ¿qué cosa? Quería hallar mi fórmula molecular. Entonces, por lo tanto, ¿qué hice? Agarré y multipliqué su factor de proporcionalidad por la fórmula empírica y obtuve la fórmula molecular. Jóvenes, de esa manera se trabaja lo que vendría a ser unidades químicas de masa 2. La composición centesimal, entonces, simplemente vendría a ser el porcentaje en masa de cada elemento que es parte de un compuesto químico. Y se calcula de esta manera: la masa del elemento entre la masa del compuesto por 100. Practicas y te vas a volver un experto en estos temas. Segundo, la fórmula química puede ser de dos maneras. Puede ser fórmula empírica, que es la mínima posible, la fórmula simplificada, la reducida, la más sencilla, donde simplemente es la representación de la proporción de los átomos de un compuesto utilizando los valores mínimos posibles.
Y la fórmula molecular es la fórmula verdadera. O sea, ¿qué quiere decir la verdadera? Que esta sí contiene el número exacto de átomos de cada elemento que están en el compuesto. Por ejemplo acá, la glucosa, su fórmula verdadera, su fórmula molecular verdadera, ¿sí? Es carbono 6H2CO6. Pero si la quiero reducir, la quiero simplificar, la puedo convertir en carbono H2O. Esta es la fórmula empírica. Ahora, calculando la masa molecular acá y la masa molecular acá, y dividiéndolo, encuentro el factor de proporcionalidad. Ahora, si me piden en algún problema calcular la fórmula empírica y te dan la composición centesimal, las reglas dicen lo siguiente, que primero se debe calcular la masa de cada elemento, ahí está, la masa de cada elemento, y luego se calcula el número de moles de átomos de cada uno. Moles de átomos de carbono sería la masa entre su masa atómica, moles de átomos de hidrógeno sería su masa entre su masa atómica. Si te sale por casualidad valores enteros, ahí quedó, se acabó. Pero si te sale algún decimal, hay que dividirlo entre el menor posible, con la intención de que te salgan valores enteros. Una vez que te salieron los valores enteros, los reemplazas en la fórmula, carbono 1 nada más, hidrógeno 3, y este H3 es la fórmula empírica. Y eso es todo. Pero ¿qué pasaría si acá te siguen saliendo valores decimales? Uy, ay, ay, ¿qué hago, profe? Si te siguen saliendo valores decimales, se le multiplica a los dos por un número entero que me genere un valor entero. Por ejemplo, que me salga 1.5, ¿por cuánto multiplicaría? Por un 2, para que me salga de repente un 3. Y acá también tendrías que multiplicarlo por 2. Y así sucesivamente. Jóvenes, de esta manera estamos trabajando con lo que vendrían a ser fórmulas empíricas. Ahora, recordemos la fórmula molecular. Para hallar la fórmula molecular, ¿qué necesito conocer? La fórmula empírica. Así que, mayormente, en un problema, te van a dar la composición centesimal. Entonces yo puedo aplicar este conjunto de reglas paso por paso, o lo puedo hacer de manera directa, mediante el método chévere. ¿Qué hago yo? Digo yo así, carbono ¿cuánto tengo? 80%, hidrógeno ¿cuánto tengo? 20%. Pero yo no conozco la cantidad de átomos de carbono ni la cantidad de átomos de hidrógeno, así que le he colocado X e Y. Lo que yo sí conozco es que la masa del carbono vale 12 y la del hidrógeno vale 1. Entonces sería 12 por X entre 80%, así como 1 por Y es al 20%. Hago la relación y encuentro cuánto vale X y cuánto vale Y. Lo reemplazo y ya tengo la fórmula empírica. Teniendo la fórmula empírica, puedo calcular la masa molecular de la fórmula empírica, que sale 15. Tenía de dato también la masa molecular de la fórmula molecular, que vale 30. Y mira lo que tengo acá. La división de las masas